Mira mi raza, cómo quedó esta puerta con la explosión. Mira. Sí, pedazos del pin del carro aquí está, mira, se desbarató. Oh, ve mi gente. Está peligroso ahorita, aquí estamos en Guayana, Hidalgo, Michoacán, México. Está peligroso, mira, ahí está la explosión, ahí en la base de los comunitarios aquí. Allá está, mire. Mire. La violencia que domina amplias zonas de Michoacán volvió a manifestarse con crudeza el sábado, cuando un vehículo cargado con explosivos estalló frente a la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, un municipio costero ubicado en la región limítrofe con Colima. El ataque, considerado uno de los más graves ocurridos en esta zona en los últimos meses, dejó un saldo preliminar de 5 personas muertas y 12 heridas, así como daños materiales considerables en viviendas, comercios y vehículos cercanos. La magnitud del estallido, registrado a unos metros de la alcaldía y en pleno centro del municipio, encendió nuevamente las alarmas sobre el nivel de confrontación que persiste entre grupos criminales y corporaciones de seguridad en esta parte del estado. De acuerdo con autoridades federales y estatales, la detonación ocurrió alrededor del mediodía, sobre la calle Allende, una de las principales vialidades del municipio. El vehículo explotó justo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, organización local sin reconocimiento oficial que opera desde hace años en tareas de vigilancia y seguridad. En esta misma zona se encuentran destacamentos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina, desplegados como parte de los operativos permanentes para contener la presencia y movilidad de grupos delictivos que disputan el control territorial. La fuerza de la explosión alcanzó al menos 10 inmuebles, entre ellos locales comerciales y viviendas, y dañó alrededor de una decena de automóviles estacionados. La Fiscalía General de la República, FGR, informó que abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada y desplazó especialistas en explosivos, balística, criminalística y genética para determinar el tipo de artefacto utilizado, el modo en que fue activado y el posible móvil del ataque. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado qué grupo estaría detrás del atentado. Si el vehículo estaba destinado específicamente contra la policía comunitaria o si formaba parte de la disputa criminal que opera en la región. La Fiscalía General del Estado, FGE, también analiza si las víctimas mortales pertenecían al cuerpo de policía comunitaria o si eran civiles que caminaban por la zona al momento del estallido. Las investigaciones se realizan de manera conjunta entre la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, autoridades estatales y el Gabinete de Seguridad Federal, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se están revisando cámaras de videovigilancia, así como diversos dictámenes periciales que podrían aportar datos clave sobre los responsables del ataque. La mandataria aseguró que en las próximas horas se espera información más precisa sobre el tipo de explosivo utilizado y las líneas de investigación prioritarias. Coahuayana, municipio dedicado principalmente a la actividad pesquera y a la producción agrícola, especialmente plátano y papaya, se encuentra en uno de los corredores estratégicos más vigilados por las fuerzas federales. La costa michoacana, con más de 270 kilómetros de litoral en el Pacífico, es considerada una ruta clave para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica y para el movimiento de sustancias y mercancías vinculadas con grupos de delincuencia organizada. Las autoridades han identificado que, en esta región, diversas comunidades son utilizadas por organizaciones criminales para recoger cargamentos de droga lanzados al mar, los cuales son posteriormente transportados por vía terrestre o aérea hacia otras zonas del país o hacia la frontera con Estados Unidos. Este episodio se registra en medio de un ambiente de tensión creciente. Según la Secretaría de Marina, la costa de Michoacán es escenario de una confrontación activa entre las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones delictivas más poderosas del país. La competencia por el control de rutas marítimas, así como por actividades locales relacionadas con la economía delictiva, ha generado un clima de hostilidad frecuente en la región. El ataque coincide con la implementación del Plan de Seguridad y Pacificación impulsado por el gobierno federal, una estrategia reforzada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso,
ocurrido el pasado 2 de noviembre durante un acto público. El atentado en Coahuayana incrementa la presión sobre las autoridades, que buscan frenar una ola de violencia que se extiende por distintas zonas del estado y que ha mostrado una escalada preocupante en la costa michoacana. Suscríbete a Fuerza México para que te enteres de lo que pasa en México con el narco. El estallido se escuchó en toda la zona urbana como un rugido seco, abrupto, capaz de paralizar durante un instante el pulso cotidiano de un municipio acostumbrado a convivir con la tensión. La mañana del sábado en Coahuayana, un pequeño poblado ubicado en la franja costera de Michoacán, se fracturó de manera repentina cuando un vehículo cargado con explosivos estalló justo frente a las instalaciones de la policía comunitaria, en un punto donde confluyen fuerzas locales, estatales y federales. En cuestión de segundos, un tramo del centro municipal quedó convertido en un escenario de destrucción, polvo y silencio roto por los gritos de auxilio. La detonación ocurrió a escasos metros del Palacio Municipal, en una zona transitada por habitantes que realizaban labores diarias. Comerciantes que abrían locales y personal de seguridad que mantenía vigilancia en un territorio marcado por la presencia de organizaciones criminales. El saldo inicial, según confirmó la Fiscalía General de la República, FGR, fue de 5 personas fallecidas y al menos 12 heridas, además de cuantiosos daños materiales que afectaron vehículos, fachadas comerciales y viviendas cercanas. La explosión no solo sacudió físicamente el entorno, también reavivó la preocupación sobre las disputas que desde hace años golpean a la región. Y, como suele suceder en los episodios de violencia que estallan de manera fulminante, en las horas posteriores surgieron más preguntas que respuestas. ¿Quién colocó el artefacto? ¿Cuál era el objetivo del ataque? ¿Tenía relación con las organizaciones criminales que operan en la costa michoacana? ¿Se trataba de un mensaje? ¿O de un intento de socavar a la policía comunitaria, un grupo que actúa sin reconocimiento estatal pero con presencia firme desde hace una década? Las autoridades federales y estatales confirmaron que la indagatoria está siendo tratada bajo el delito de delincuencia organizada, lo que implica la intervención de equipos especializados, peritos y cuerpos de inteligencia. Aún así, al cierre de las primeras 48 horas después del atentado, ninguna autoridad había atribuido oficialmente el ataque a una célula criminal en particular. Mientras los trabajos de peritaje avanzaban entre restos calcinados de metal retorcido, fragmentos de vidrio y estructuras colapsadas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en su conferencia matutina que las investigaciones continuaban en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y el Gabinete de Seguridad Federal. Aseguró que ya se analizaban grabaciones de cámaras de vigilancia y se recababan datos periciales clave para entender el origen del estallido. Un ataque en pleno corazón del municipio. De acuerdo con el gobierno de Michoacán, la explosión ocurrió alrededor del mediodía en la calle Allende, una de las vialidades principales de Coahuayana y un punto estratégico por su cercanía con oficinas gubernamentales y edificios comerciales. Este municipio, dedicado principalmente a actividades agrícolas como el cultivo de plátano y papaya, así como a la pesca, ha sido históricamente una comunidad de vida tranquila. Pero en los últimos años ha enfrentado un aumento en la operación de grupos vinculados al narcotráfico. El vehículo, que según los primeros reportes se encontraba estacionado justo frente a las instalaciones de la policía comunitaria, estalló en el momento en que diversas fuerzas de seguridad operaban en la zona. Además de la corporación comunitaria, en esa misma área se encontraban destacamentos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, como parte de un despliegue permanente para contener la violencia. Las repercusiones del estallido fueron visibles de inmediato. Una decena de inmuebles, entre ellos tiendas, viviendas y comercios, sufrieron daños estructurales. Techos desprendidos, cristales pulverizados, muros agrietados y puertas arrancadas revelaron la potencia del artefacto. En la calle quedaron esparcidos restos de vehículos que estaban estacionados en las inmediaciones, algunos de ellos completamente calcinados. Testigos describieron escenas de pánico, personas corriendo entre nubes de polvo, comerciantes buscando refugio dentro de sus negocios. Elementos de seguridad intentando acordonar el área mientras auxiliaban a heridos que yacían en el pavimento. Ambulancias, patrullas y unidades de la Guardia Nacional saturaron las calles minutos después del estallido, transformando el centro de Coahuayana en una zona de emergencia. Una investigación con múltiples frentes. La magnitud del ataque obligó a la intervención inmediata de la FGR,
que anunció la apertura de una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Equipos especializados en explosivos, balística, criminalística, genética y mecánica de hechos se desplazaron al lugar para reconstruir los eventos con precisión. Uno de los objetivos principales es determinar el tipo exacto de explosivo utilizado, la manera en que fue colocado, el mecanismo de detonación y la posible ruta del vehículo antes de ser estacionado frente a la base comunitaria. También se analizan los restos metálicos dispersos en la zona, así como material biológico y químico que pueda aportar pistas. La Fiscalía General del Estado, FGE, por su parte, trabaja para identificar a las víctimas y confirmar si se trataba de integrantes de la policía comunitaria o de habitantes que se encontraban cerca del lugar al momento del ataque. La zona había tenido actividad regular durante la mañana, lo que deja abierta la posibilidad de que personas ajenas al objetivo hayan quedado atrapadas en la explosión. La investigación está conducida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, FEMD, una instancia responsable de los casos relacionados con redes delictivas de alto impacto. Esta dependencia opera en conjunto con fuerzas federales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo es recopilar información técnica y de inteligencia que permite esclarecer si el ataque estuvo relacionado con un conflicto criminal específico o si responde a un patrón reciente de violencia en la región. En su posicionamiento, la presidenta Sheinbaum señaló que se espera tener resultados preliminares en las próximas horas, aunque no adelantó hipótesis ni profundizó en la posible autoría del ataque. ¿Qué es la Policía Comunitaria de Coahuayana? La Policía Comunitaria es un grupo de vigilancia local que opera sin reconocimiento formal del gobierno de Michoacán. Aún sin estatus legal oficial, ha mantenido presencia constante en el municipio y ejerce funciones de seguridad que, en la práctica, complementan o sustituyen a corporaciones estatales en algunas zonas. El grupo está encabezado por Héctor Cepeda Navarrete, conocido como el Comandante Teto, un personaje que participó en los movimientos de autodefensa surgidos en 2014. Dichos grupos aparecieron en diversas regiones de Michoacán como una respuesta armada por parte de comunidades que buscaban expulsar a organizaciones criminales, particularmente los Caballeros Templarios. Un cártel que durante años ejerció control y extorsión en múltiples municipios. Aunque las autodefensas se fragmentaron con el paso del tiempo y algunas de sus células fueron absorbidas por instituciones oficiales, otras continuaron operando de manera independiente, como ocurre en Coahuayana. Además de este grupo comunitario, en el municipio operan la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. La coexistencia de múltiples fuerzas de seguridad refleja las condiciones de riesgo persistente en la costa michoacana. Una región estratégica para el crimen organizado. La costa de Michoacán es considerada desde hace años una zona prioritaria para las operaciones de seguridad federales debido a su relevancia geográfica. El estado posee alrededor de 270 kilómetros de litoral sobre el Pacífico mexicano, un corredor utilizado por redes criminales para el tráfico de droga, especialmente cocaína proveniente de Sudamérica. Una de las prácticas detectadas por las autoridades es el uso de embarcaciones rápidas, conocidas como Go Fast, que transportan paquetes de droga y los arrojan al mar para ser recuperados después por pescadores locales reclutados por organizaciones criminales. Esos paquetes son trasladados por tierra hacia centros urbanos o hacia la frontera con Estados Unidos, utilizando carreteras secundarias y aeropistas clandestinas. La Secretaría de Marina ha documentado además una fuerte confrontación entre las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, grupo que posee una de las estructuras más expansivas del país y que ha buscado controlar rutas marítimas y territoriales clave en esta zona del Pacífico. El ataque del sábado se produjo en un contexto donde el gobierno federal ha implementado una estrategia de reforzamiento en Michoacán, en parte como respuesta al asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ocurrido recientemente durante una celebración pública. Ese hecho detonó un nuevo ciclo de operativos, análisis de inteligencia y esfuerzos de pacificación. La detonación que estremeció a Coahuayana no solo destruyó estructuras y dejó un saldo trágico, también abrió un largo corredor de interrogantes que aún hoy continúan sin respuestas concretas. Tras el estallido, y mientras los primeros reportes se esparcían por canales oficiales y redes locales, comenzó una labor de reconstrucción minuciosa, la reconstrucción de los hechos, de los posibles móviles,
de las rutas por las que pudo haber transitado el vehículo, de las personas que podrían estar involucradas y de las implicaciones más amplias que este ataque podría tener en un municipio donde, desde hace años, conviven instituciones estatales, grupos de autodefensa, células criminales y fuerzas federales que buscan contener una violencia siempre latente. El despliegue de autoridades tras la explosión fue inmediato. Peritos especializados en distintas áreas de la Fiscalía General de la República, FGR, comenzaron a trabajar en el sitio horas después del atentado. Rodeados por un paisaje que mezclaba el olor metálico de la destrucción con el polvo suspendido en el aire. La escena era compleja: vehículos calcinados, fragmentos retorcidos del automóvil que sirvió como contenedor del explosivo, cristales pulverizados esparcidos sobre la calle Allende, y fachadas colapsadas o fracturadas por la onda expansiva. Cada elemento era una pieza potencial en el rompecabezas forense. Los especialistas en explosivos se desplazaron entre los restos con rigor casi quirúrgico, documentando la forma en que el vehículo quedó distribuido sobre la vía pública, analizando la profundidad de los impactos en los muros, y evaluando la dispersión de fragmentos que podrían indicar el tipo y la potencia del artefacto. Aunque la FGR evitó adelantar conclusiones precipitadas, su presencia, acompañada de expertos en balística, genética y criminalística, subrayó la gravedad del hecho y la necesidad de tratarlo como un atentado que muy probablemente involucraba a una organización criminal con capacidad operativa suficiente para fabricar o adquirir un explosivo de alto impacto. La Fiscalía General del Estado, FGE, también inició su propia investigación, enfocándose en perfilar a las víctimas, reconstruir los minutos previos al estallido y determinar si las personas afectadas eran integrantes de la policía comunitaria o civiles que simplemente transitaban o se encontraban cerca del lugar por motivos cotidianos. En un municipio donde los límites entre autoridad comunitaria, vigilancia informal y población civil pueden desdibujarse, esta diferenciación no solo es relevante para esclarecer responsabilidades, sino también para comprender el contexto humano del ataque. La coordinación entre instancias fue crucial. La investigación quedó bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, un área que suele intervenir en eventos donde existen indicios razonables de participación de grupos delictivos con cierto grado de estructura. Esta coordinación incluyó a la FGE, a la Secretaría de Marina, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cada una aportó distintas capacidades: inteligencia regional, datos históricos sobre disputas territoriales, cartografías delictivas, despliegues tácticos y análisis comparados de ataques previos. Mientras los especialistas trabajaban sobre el terreno, la presidenta Claudia Sheinbaum, consciente de la relevancia pública del caso, se pronunció durante su conferencia matutina. Aseguró que el gobierno federal esperaba contar con información más precisa en las horas siguientes. Sus declaraciones, breves pero firmes, reflejaron una narrativa oficial que buscaba transmitir control institucional en medio de un ambiente de incertidumbre. A través de esta postura, el gobierno intentaba dejar claro que el ataque no quedaría sin esclarecer y que se actuaría con rigor para dar con los responsables. La presencia de la Policía Comunitaria de Coahuayana en el centro del ataque generó inevitablemente preguntas sobre el papel de estas instituciones en la seguridad regional. Esta agrupación, que opera sin reconocimiento oficial por parte del gobierno de Michoacán, surgió al amparo de las autodefensas que, desde 2014, se enfrentaron abiertamente a los caballeros templarios. En aquel momento, la población buscaba una respuesta inmediata frente a la violencia extrema que marcó la vida de múltiples comunidades michoacanas. Con el tiempo, algunas de estas agrupaciones se formalizaron, otras se disolvieron, y unas más, como la Policía Comunitaria de Coahuayana, se mantuvieron operando de manera independiente, con estructura propia y con un liderazgo particular, el de Héctor Cepeda Navarrete, conocido como el Comandante Teto. La figura de el Comandante Teto es clave para entender el entorno sociopolítico del municipio. Su participación en los movimientos de autodefensa le otorgó legitimidad social entre ciertos sectores de la población, especialmente en comunidades que aún hoy se sienten desprotegidas o perciben la presencia institucional como insuficiente. La existencia de este grupo, sin embargo, también creó tensiones con otras fuerzas estatales y federales que operan en la zona: la Guardia Civil, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. En un territorio tan disputado, cualquier organización armada paralela,
incluso con origen comunitario, se convierte en un actor que influye en la dinámica de seguridad y en el equilibrio de fuerzas. Coahuayana, además, es un punto estratégico dentro del tejido criminal del Pacífico mexicano. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral que han sido históricamente aprovechados por redes de narcotráfico para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica. La costa, con sus características geográficas, permite operaciones discretas, traslados en embarcaciones pequeñas y, en ocasiones, recuperaciones de paquetes que son arrojados al mar durante operativos fallidos o ante la presencia de autoridades navales. Las avionetas, los movimientos terrestres hacia otros puntos del país y las rutas que conectan con la frontera norte forman parte de un corredor criminal complejo y en constante disputa. Las autoridades han detectado que varios pobladores de la costa michoacana, presionados por la falta de oportunidades económicas o atraídos por pagos relativamente altos, trabajan para estos grupos recogiendo paquetes de cocaína en el mar. Esta labor implica riesgos considerables, pero para muchos se convierte en una alternativa económica viable en una región donde el cultivo de plátano y papaya, aunque importante, no logra absorber toda la mano de obra disponible ni garantiza ingresos estables. La Secretaría de Marina, que tiene una presencia significativa en la vigilancia costera, ha documentado la existencia de una fuerte confrontación entre las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este conflicto, aunque no siempre visible en cifras oficiales, se mantiene activo en forma de hostigamientos, amenazas, emboscadas esporádicas y tensiones sobre rutas y territorios. La costa michoacana es, en muchos sentidos, una zona donde se superponen intereses criminales, aspiraciones comunitarias de autodefensa y operaciones institucionales de seguridad. El ataque con explosivos ocurrió en medio de la implementación del Plan de Seguridad y Pacificación del Estado, una estrategia promovida por el gobierno de Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos. Ese crimen recordó tanto a autoridades como a la población que la violencia criminal en Michoacán tiene la capacidad de irrumpir en cualquier escenario, desde espacios comunitarios hasta ceremonias cívicas. En este contexto, el atentado contra la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana adquiere una dimensión doble. Por un lado, es un golpe directo contra un grupo armado local que opera sin reconocimiento oficial, pero que se ha convertido en un factor relevante en la seguridad del municipio. Por el otro, representa una afrenta al despliegue institucional de seguridad que busca estabilizar la región. Cada fuerza que opera en este corredor, comunitaria, estatal, federal o criminal, interpreta este ataque desde una lógica distinta, lo que añade capas de complejidad al análisis. La comunidad local, golpeada por la tragedia, ha comenzado a reconstruir su vida cotidiana. Comerciantes que perdieron sus negocios, vecinos que vieron sus hogares dañados y familiares de las víctimas enfrentan ahora un proceso que combina duelo, incertidumbre y preocupación por el futuro. En zonas donde la violencia es recurrente, las cicatrices no solo son materiales, también son emocionales y sociales. La explosión del vehículo frente a la base de la policía comunitaria no solo fracturó muros y derribó estructuras, también rompió la sensación de relativa estabilidad que algunos vecinos creían haber recuperado. Mientras tanto, las fuerzas federales continúan realizando operativos en los alrededores, reforzando patrullajes y levantando información de inteligencia que pueda conducir a identificar a los responsables. Las autoridades han sido prudentes en sus declaraciones. No han confirmado si el ataque está directamente relacionado con disputas locales, si fue un mensaje para la policía comunitaria, o si busca desestabilizar la estrategia estatal de pacificación. La ausencia de afirmaciones contundentes refleja el nivel de complejidad del caso y la necesidad de evitar conclusiones que pudieran entorpecer la investigación. Sin embargo, una constante se mantiene en el discurso oficial, el compromiso de esclarecer los hechos. La presidenta Sheinbaum, en su mensaje, reiteró que no habrá impunidad y que se informará a la ciudadanía conforme avancen las investigaciones. En un país donde la población suele exigir explicaciones inmediatas ante eventos de esta naturaleza, este compromiso, aunque moderado, es una pieza clave para sostener un mínimo de confianza institucional. La detonación en Coahuayana forma parte, al final, de una larga cadena de episodios violentos que han marcado a distintas regiones de Michoacán. Pero también revela algo más profundo, el frágil equilibrio entre las fuerzas del Estado, las fuerzas comunitarias y los intereses criminales que disputan el control territorial.
El análisis minucioso de este ataque permitirá, eventualmente, entender mejor ese equilibrio, o quizá demostrar que, más que equilibrio, lo que existe es una lucha permanente por el control del espacio y de las vidas que lo habitan. Mira mi raza, cómo quedó esta puerta con la explosión. Mira. Sí, pedazos del carro aquí está, mira, se desbarató. Oh, ve mi gente. Está peligroso ahorita, aquí estamos en Guayana, Hidalgo, Michoacán, México. Está peligroso, mira, ahí está la explosión, ahí en la base de los comunitarios aquí. Allá está, mire. Mire, ¿cómo ven? Está peligroso ahorita, compa. Ahí está ardiendo el carro que tronó, mira. ¿Cómo la ven? Está difícil ahorita, compa, aquí en este lugar. Sí, está bien difícil, compa. Mira, ahí está la explosión, mira. Aquí el Pulpo de Tierra Caliente reportando un rato. Sí, aquí andamos. Los cables tirados de la luz, mira nomás. Las puertas allá de mira, la puerta de ese negocio, el Oxxo allá, los vidrios bien reventados, todo está. Mira. Ahorita ya nos vamos a ir de aquí porque ya nos están corriendo. Van a acordonar todo el lugar. Allá está la base, mira. Sí. ¿Cómo la ven? Órale pues mi gente, Pulpo de Tierra Caliente.